Y sí, hoy hablaré de lo que Dios me entregó a cambio de mi bebé. Y es que cuando tú ves la gracia de Dios, cuando tú ves la grandeza de Dios, cuando estás pasando por esa tormenta, por esa prueba, por ese dolor, ahí es cuando vemos que tenemos un Dios real. Y sí, Dios me dio algo a cambio. Dios me dio, les voy a mostrar, Dios me dio esto. Me dio su palabra. Y dice la Biblia que la palabra es el pan de vida, pero es el pan de vida espiritual. Y realmente cuando tú estás pasando por estas pruebas, pues lo que más necesitas es poder apoyarte, es poder recibir un abrazo, tal vez recibir un consuelo, y lo puedes recibir de parte de Dios, porque Él está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos, aun cuando nosotros no reconozcamos cuál es nuestra necesidad. En todo este proceso que yo viví con la pérdida de mi bebé junto con mi esposo, aunque el impacto fue muy duro, muy fuerte y como se los contaba en el video anterior, las preguntas vienen, vienen los momentos donde decimos, no entiendo nada, Señor, ¿por qué? ¿Para qué pasa esto? ¿Cuál es tu propósito? Pero Dios tiene siempre un plan. Dios tiene siempre un propósito en medio de cada circunstancia. Y van pasando los días y tú empiezas a soltar tu carga en el Señor, empiezas a soltar tu dolor en el Señor, y ya mi oración empieza a cambiar porque empiezo a decirle, bueno, Señor, ¿y qué viene? Porque no me puedo quedar con el hecho de que, bueno, ya perdí a mi bebé, me voy a dar a la pena, voy a renunciar a todo. No, no, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que levantarme y yo tengo que avanzar. Entonces, después de eso, el Señor empieza a traer palabra a mi vida y empiezo a leer y a leer la Biblia y me doy cuenta de unos pasajes que tal vez los había leído en algún momento, pero en ese momento eran tan reales para mí, era palabra viva literalmente para mí, y ahí es cuando, wow, el Señor es maravilloso. Les voy a leer uno de esos pasajes. Salmo 63, versículo 1 nos dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Pensemos un momento en estas palabras, tierra seca y árida, donde no hay aguas. Yo creo que una tierra seca no es deseable para ningún agricultor, ¿verdad? Porque allí no se puede sembrar, porque allí no se puede usar esa tierra, básicamente para nada. Pero aun cuando estamos en esos lugares, el Señor está allí. Cuando yo viví todo este proceso, más o menos sobre las 4 de la mañana, siempre me levantaba con un dolor muy fuerte abdominal después de haber tenido todo el proceso de haber expulsado la placenta, de haber expulsado todo lo que tenía allí. Eh, Me levantaba sobre esa hora y a esa hora yo lo único, con el dolor que tenía, lo único que podía hacer, aparte de tomarme un analgésico, era decirle al Señor, Señor, solamente tú puedes ayudarme en medio de este proceso. Y en esos momentos, y era como un tiempo como a solas con el Señor, porque pues a esa hora nadie está despierto, el Señor, yo sentía el abrazo de parte de Dios, yo sentía el consuelo de parte de Dios. Y les puedo decir que desde ese momento hasta el día de hoy, la fortaleza que Dios me ha entregado ha sido tan impresionante. He visto tanto el poder de Dios y quiero leerles el segundo versículo de este salmo. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y literalmente fue así. Yo vi el poder de Dios restaurando mi vida, restaurando mi parte física, restaurando mi corazón, restaurando mis heridas, restaurando también con mi esposo una visión diferente de Dios.
porque pudimos ver a un Dios que está con nosotros en medio de la prueba, a un Dios que nos provee en medio de la prueba. Y déjenme decirles que he aprendido tanto de Dios en esta temporada. Esto sucedió hace un mes, exactamente nos sucedió esto y desde ese momento he aprendido muchas cosas, muchas cosas. Veo la palabra de Dios con mayor riqueza y déjenme decirles que si ustedes están pasando por una prueba o están a punto de pasar por una prueba, su sustento más grande es esto, la palabra. La palabra de Dios, porque aquí es donde nosotros encontramos el alimento que necesitamos, porque allí encontramos también el consuelo que necesitamos y porque es lo que nos puede dar la salida y nos puede sustentar. Tal vez no nos conteste los porqués o el para qué en ese momento, o puede que sí, pero lo que sí les puedo decir es que la palabra te da como un nuevo aliento. La presencia del Señor, dice también la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el consolador que nosotros necesitamos. Trae consuelo, Él trae el abrazo. Tú puedes desahogarte, llorar y llorar en la presencia del Señor y el Señor te renueva en medio de ese llanto que tú le entregas al Señor. Se los digo porque yo lo viví. No es porque se los quiera manifestar, no, yo lo viví, lo viví con mi prueba, lo viví con mi dolor. Yo experimenté a un Dios real en medio de esta circunstancia. Y bueno, varias de las cosas que Dios me entregó a través de su palabra, les voy a hablar algunas de ellas. Las anoté, las dejé escritas. Apenas el Señor me hablaba a través de su palabra, yo llegaba y escribía en mi celular porque me parecía maravilloso poder ver a través de esa palabra cómo Dios me iba renovando poco a poco, ¿no? Entonces, algunos títulos que encontré allí en medio de la prueba es: número 1, pasando el valle de sombra y de muerte, que fue el Salmos 23, que ya se los compartí en el video anterior. Pero voy a empezar a hacer estos videos semanalmente para que ustedes puedan ver todo lo que Dios puede proveer en medio de la prueba. Porque yo sé que muchas personas, yo no fui la única o no soy la única que ha pasado por una pérdida o que ha pasado por un dolor tan fuerte o que ha pasado por una prueba. Muchas personas tal vez lo están viviendo en este momento o tal vez han pasado o van a pasar por ello. Y por eso quiero compartir esto. Así que estén muy atentos porque yo lo seguiré compartiendo. Encontré otro título y es que en el desierto, cuando pasamos ese desierto, Dios prueba nuestra fe, ¿sí? Dios prueba nuestra fe. Otro título es la obediencia en medio de la desesperación y en medio de la prueba. ¿Cómo podemos ser obedientes en medio de esas circunstancias? Otro título es que en la prueba podemos buscar desesperadamente a Dios. Claro que sí. Otro título, del monte, del lugar donde nosotros buscamos la presencia de Dios cuando descendemos al valle. Los valles son planos, ¿no? Y en el valle uno se encuentra con la prueba. Entonces, ¿cómo pasar del monte a la prueba? Es otro título que Dios me dio. Aceptando la voluntad de Dios. ¡Wow! Qué difícil a veces es aceptar la voluntad de Dios. Cuando yo estaba en la clínica, en la espera de que me atendieran, aún no sabía si había tenido ese aborto espontáneo con mi bebé, pero yo le clamaba a Dios. Y en medio de ese clamor yo solamente le decía: Señor, por favor, no te lo lleves, Señor, por favor. Pero Dios tenía su voluntad perfecta, agradable, y aunque en ese momento uno no lo pueda entender, pero hoy sí lo puedo comprender, Dios había determinado otra cosa. Y ahí es donde yo necesitaba decirle al Señor: Señor, acepto tu voluntad a pesar de esta circunstancia. Y es difícil aceptarlo.
Ahora, mi testimonio, otro título que Dios me dio, mi testimonio puede transformar vidas. Y creo firmemente que cuando uno pasa por estas circunstancias, lo que uno vive lo puede compartir con otras personas, que tal vez otras personas también lo han vivido o lo van a vivir y necesitan esa palabra de consuelo porque uno ha pasado por ese mismo bache. Así que nuestro testimonio puede transformar otras vidas. Y otro título, pues, es Consolado para consolar a otros. Así como yo recibí ese consuelo de parte de Dios, esa provisión de parte de Dios, pues yo se lo comparto a ustedes para que ustedes también puedan recibir de parte de Dios lo que Dios me entregó a mí. Porque tal vez ustedes puedan estar pasando por esas circunstancias difíciles, por ese diagnóstico que no esperaban, por esa mala noticia que llegó en un momento inesperado, porque llegó la crisis económica, porque llegó la crisis en la familia, porque hay una amenaza de divorcio, porque son tantas circunstancias, podría numerarles tantas circunstancias que puede vivir una persona, pero déjenme decirles que Dios nos consuela en medio de la prueba. Por último, quiero compartirles una porción bíblica que me edificó también y que me hizo entender un poco lo que viví y está en Primera de Pedro. La carta de Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión. ¿Será que el Señor se compadece de nosotros? Sí, sí, Él lo hace. Y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. La herencia del Señor. Por medio de la fe, el poder de Dios que protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes. Ojo a esto es motivo de alegría. La salvación es un motivo de alegría para nosotros. Y sigue diciendo: eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas pruebas, muchas dificultades que los entristezcan. El momento de prueba va a llegar y el momento de crisis nos va a mover un poco el piso, y nos va a entristecer. Dice aquí la palabra que nos va a entristecer, pero mire lo que sucede allí. Tales dificultades serán de una gran prueba de fe. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe, dice la palabra, y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. ¿Será? La prueba nos purifica a nosotros. Clave, ¿verdad? Sigamos aquí, dice: porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Sí, así es. Hoy puedo decir: alabado sea el Señor, pese a la circunstancia que viví. Así es. La prueba produce eso. Cuando tú entiendes que Dios tiene propósitos grandes a pesar de las circunstancias que vivimos. Ustedes no han visto, y dice, en cambio la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. ¿Sí? Es lo que nos dice allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ustedes lo pueden repasar allí y pueden darse cuenta cómo Dios está con nosotros, tomándonos de su mano en medio de la prueba, pero también nos está dando provisión. Y lo más maravilloso, nos está dando un pan de vida, un pan de vida. Y esto fue lo que me sustentó. Esto fue lo que me dio a mí la fuerza para levantarme. En esos 15 días de incapacidad, tuve muchos tiempos donde podía hablar con Dios, pero donde Dios también traía una provisión a mi vida
y esa provisión era a través de su palabra y me llenaba y me llenaba y me fortalecía y hasta el día de hoy les puedo decir, aquí estoy, firme, fuerte, caminando con el Señor, creyendo aún más en Él, porque sé que Él está conmigo hasta el final de mis días, hasta el final de mis tiempos. Así que oro por ti, oro por aquellos que están pasando por una prueba, oro por aquellos que de pronto ven el camino muy difícil, pero sé que Dios está con ustedes. Solo dispongan su corazón. Dios lo va a llenar y lo va a saciar. Y empieza a leer la Biblia, empieza a leer la palabra y vas a ver lo que encuentras, la riqueza que encuentras allí en la palabra de Dios. Señor, hoy entrego en tus manos la vida de cada persona que está pasando una situación difícil, Señor, que no encuentra salida. Hoy pongo delante de ti sus corazones dolidos, heridos. Señor, hoy te pido que seas tú tocando cada corazón, cada vida, que seas tú trayendo tu palabra viva y eficaz, ese pan de vida a cada uno de ellos, para que seas tú trayendo la provisión, trayendo el consuelo, trayendo el amor, trayendo tal vez la respuesta si es tu voluntad. Y que podamos entender y creer que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por esto que nos entregas hoy. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.